Los dos soles colgaban altos en el cielo, proyectando un resplandor implacable sobre la árida extensión del planeta desértico, o tal vez de un planeta Orseven. El paisaje se extendía sin fin, como un mar de dunas doradas onduladas por vientos feroces. El aire temblaba de calor, haciendo que el horizonte danzara como una ilusión. Era un lugar que desafiaba la vida, un reino inflexible de arena abrasadora y vientos sofocantes y secos. Pensó la maestra alienígena con satisfacción, será el examen perfecto para mis estudiantes. La profesora Zaran, una figura imponente de piel lavanda pálida y rasgos afilados, se encontraba sobre una plataforma elevada en el borde de la zona de aterrizaje. Su largo manto ondeaba ligeramente con el viento cálido, el tejido adornado con intrincados símbolos que marcaban su rango como instructora de supervivencia en la Academia Intergaláctica de Adaptación. Era famosa por sus métodos exigentes y su inquebrantable creencia de que la mayoría de las especies de la galaxia carecían de la fortaleza para sobrevivir sin su preciada tecnología. Sus ojos dorados recorrieron el grupo de estudiantes reunidos ante ella, una colección diversa de seres de toda la galaxia. Anunció con voz de autoridad, es Orach 7, un planeta donde ninguna especie ha sobrevivido más de un solo ciclo planetario sin asistencia externa. Su tarea es simple, sobrevivan durante 48 horas. Demuéstrenme que poseen no solo intelecto, sino los instintos necesarios para resistir. Los estudiantes se removieron con nerviosismo. Entre ellos había representantes de algunas de las especies más avanzadas de la galaxia. Estaba Lorak, un ser reptiliano de los húmedos pantanos de Sailoris, cuyas escamas brillaban con reflejos tornasolados bajo los rayos del sol. A su lado se encontraba Mirax, una delicada criatura aviar de los cielos nublados de Mur, con plumas que temblaban en el viento árido. Junto a ella se alzaba Calix, un insectoide de armadura pesada proveniente del volcánico mundo de Brask, cuyo exoesqueleto quitinoso parecía impermeable al calor. Finalmente, casi imperceptible en la multitud, estaba la única humana, una joven llamada Stacy. Stacy se mantenía en silencio al final del grupo, el rostro cubierto parcialmente por una capucha para protegerse del sol abrasador. Era más baja que la mayoría de los demás. Su complexión era esbelta y modesta en comparación con las imponentes figuras que la rodeaban. Sin embargo, sus ojos, de un intenso color verde, brillaban con determinación silenciosa. Había ingresado a la academia como parte de un programa experimental para estudiar la adaptabilidad de los humanos en condiciones extremas. Su presencia era vista con escepticismo por sus compañeros, y Zaran, en particular, parecía considerarla poco más que una curiosidad. Los humanos, había dicho Zaran una vez en una clase, son una anomalía. Su supervivencia no proviene de una superioridad innata, sino de mera suerte y de instintos primitivos. Son una especie de improvisadores, dependientes de sus métodos rudimentarios y herramientas poco refinadas. Será fascinante ver cuánto dura esta. Ahora, mientras Zaran observaba a sus alumnos, su mirada se posó brevemente en Stacy. Los labios de la profesora se curvaron en una ligera mueca, como si ya anticipara el fracaso de la humana. A cada uno se le entregará un kit de supervivencia estándar, continuó Zaran. Dentro encontrarán herramientas básicas y raciones suficientes para un solo día. Más allá de eso, estarán solos. Usen su entorno, adáptense, improvisen o mueran. Los estudiantes intercambiaron miradas inquietas. La esclusa de aire de la nave se abrió con un siseo y una docena de drones flotaron, cada uno llevando un elegante kit de supervivencia metálico. Mientras los drones distribuían los kits, Stacy tomó el suyo y examinó el contenido. Dentro había una pequeña multiherramienta, un contenedor plegable para agua, una sola barra nutritiva, una manta térmica y un rudimentario dispositivo de refugio. Apenas servía para 48 horas en un planeta como ese, pero Zaran dio una palmada, y el sonido resonó con fuerza en el aire árido. Su prueba comienza ahora. Recuerden, esto no se trata solo de sobrevivir. Se trata de demostrar que son más que las limitaciones de su especie. Con eso, el grupo se dispersó, cada estudiante tomando una dirección diferente para iniciar la prueba. Algunos activaron enseguida sus dispositivos de rastreo, buscando señales de agua o de refugio. Otros se elevaron en el aire, con alas o propulsores, surcando las dunas desde arriba. Stacy, en cambio, permaneció inmóvil un instante, la vista clavada en el horizonte. Sentía la pesadez de la hostilidad del desierto sobre ella, pero también percibía cómo crecía una determinación silenciosa. Había pasado años preparándose para desafíos como ese. Los desiertos de la Tierra, duros como eran, enseñaron a sus ancestros a resistir con nada más que ingenio y las manos desnudas. Este planeta, pensó, no sería diferente. Observó de nuevo su kit de supervivencia, notando lo escaso de los recursos. Sus compañeros,
Con su biología y tecnología avanzadas, quizá lo vieran como una limitación. Pero Stacy lo veía como una oportunidad. Sabía que sobrevivir no se trataba de tener las mejores herramientas, sino de entender el entorno y trabajar con lo que ofrecía. Antes de partir, se agachó y tomó un puñado de arena, dejando que se deslizara entre sus dedos. Los granos eran finos y secos, pero al revisarlos, notó diminutos fragmentos de cristales de sal brillando bajo la luz del sol. La sal a menudo indicaba la presencia de agua o, al menos, sus restos. Sonrió con suavidad, su primera pista estaba al alcance de la mano. Mientras los otros estudiantes se alejaban con sus artilugios y escáneres, Stacy empezó a caminar con pasos firmes y metódicos. No tenía equipo avanzado, ni exoesqueleto protector, ni alas para elevarse sobre las dunas ardientes. Solo contaba con su conocimiento, sus instintos y su voluntad de sobrevivir. Y eso, pensó, sería suficiente. El calor se intensificaba con cada minuto. Los dos soles, implacables en su furia, parecían burlarse de los estudiantes mientras se internaban más en el despiadado terreno de Orach 7. El desierto se extendía sin cesar, un laberinto de dunas y formaciones rocosas afiladas que no ofrecían sombra ni esperanza. El aire ondulaba con un efecto de espejismo, distorsionando el panorama y jugando con la mente. El desafío apenas comenzaba, pero la tensión ya se hacía notar entre el grupo. Stacy avanzaba con paso constante sobre la arena movediza, calculando cada pisada para ahorrar energía. Sus botas, diseñadas para ambientes difíciles, se hundían ligeramente, obligándola a ajustar su forma de caminar para no desperdiciar fuerzas. A diferencia de sus compañeros, que dependían en gran medida de la tecnología, ella escogió basarse en la observación. Sus ojos examinaban el horizonte en busca de puntos de referencia, formaciones rocosas extrañas, manchas de vegetación, cualquier indicio de la ubicación de agua o refugio. Sabía que el desierto, por más hostil que pareciera, a menudo guardaba señales sutiles de vida bajo su superficie estéril. En otros lugares, el resto de los estudiantes no prosperaba con tanta gracia. Lorak, el reptiliano de Syloris, había activado un escáner térmico integrado en su brazalete. El aparato emitía un zumbido suave mientras buscaba firmas de calor. Sus escamas relucían de sudor, demostrando que incluso su especie, adaptada a pantanos, sufría con la sequedad del desierto. Murmuraba para sí, frustrado, cuando el escáner no detectaba nada. El dispositivo, diseñado para grandes fuentes de calor, se veía abrumado por el calor omnipresente de la arena y los soles, volviéndose casi inútil. Mirax, la estudiante aviar, había alzado el vuelo. Su cuerpo liviano y alas amplias le permitían planear sobre las dunas, con la esperanza de avistar agua o algún tipo de refugio. Pero desde arriba solo lograba ver un interminable mar de arena. Sus plumas, tan acostumbradas a la atmósfera fresca y brumosa de su planeta natal, empezaban a secarse y a perder brillo. Bajó, frustrada por la falta de resultados, y comenzó a sentir el castigo del viento seco que desgastaba su plumaje otrora impecable. Mientras tanto, Calix, el insectoide de Brask, confiaba en su exoesqueleto para protegerlo del calor. Su cuerpo pesado lo hacía más lento, pero lo compensaba con fuerza bruta, cavando en la arena con sus extremidades con garras en busca de agua. Sin embargo, el esfuerzo era agotador, y la arena suelta se desmoronaba con facilidad, frustrando sus intentos. Refunfuñaba en su lengua natal, maldiciendo la hostilidad del planeta mientras la arena seguía colapsando en sus excavaciones poco profundas. Stacy no se percataba de nada de esto, pues había escogido otro rumbo. Mientras los demás se dispersaban en distintas direcciones, ella se había propuesto seguir los rastros tenues de sal que notó antes. Sus ojos agudos captaban los ocasionales destellos de cristales entre la arena, llevándola a sospechar que en algún momento debió fluir agua en esa zona. El desafío era encontrar dónde podría seguir existiendo, oculta bajo la superficie o atrapada en depósitos subterráneos. Se detuvo al pie de una formación rocosa alta, cuyos bordes irregulares proyectaban una sombra apenas perceptible sobre la arena. Aunque era poca, proveía un respiro momentáneo del sol. Se agachó y examinó el suelo con atención. Encontró plantas diminutas y resistentes, con hojas en forma de aguja, que se aferraban a la base de las rocas, con raíces profundizando en la arena. Esas plantas, según sabía, eran señal de humedad bajo la superficie. Sacó la multiherramienta de su kit de supervivencia, y con su filo, raspó la capa superior de la arena. El terreno debajo se sentía un poco más fresco al tacto, lo que confirmaba sus sospechas. Mientras trabajaba, Stacy mantenía la mente serena y centrada. Recordó su entrenamiento en la Tierra, donde la supervivencia en ambientes extremos requería tanto conocimiento como disciplina. Evocó las palabras de su instructor: el entorno no es tu enemigo. Aprende sus patrones,
comprende sus secretos y te guiará. Había interiorizado esa lección, y frente a la crudeza de Horach 7, sentía una confianza silenciosa en sus habilidades. El silencio del desierto se veía interrumpido ocasionalmente por sonidos lejanos, gruñidos de frustración de Lorak, el batir rítmico de las alas de Mirax y los rasguños de las garras de Calix contra la arena. Ninguno parecía progresar. Sus herramientas avanzadas y adaptaciones naturales se mostraban insuficientes ante los desafíos de ese planeta. En contraste, el enfoque lento y metódico de Stacy empezaba a rendir frutos. Encontró una depresión poco profunda cerca de la formación rocosa, donde la arena se notaba más oscura y compacta. Comprendió que podía indicar agua subterránea. Con cuidado, comenzó a cavar con la multiherramienta. A medida que avanzaba, la arena se volvía más fresca y ligeramente húmeda, un indicio prometedor de agua cercana. Sus movimientos eran metódicos, cada puñado de arena revelando un poco más de humedad. Sintió un destello de esperanza, pero sabía que no debía distraerse. La supervivencia demandaba perseverancia, y no podía bajar la guardia. Cuando los soles comenzaron a descender en el cielo, alargando las sombras sobre el desierto, Stacy se detuvo para evaluar su progreso. Había cavado un hoyo de casi 1 metro de profundidad, y la arena al fondo estaba visiblemente mojada. No era mucho, pero bastaba para confirmar la presencia de agua. Se echó hacia atrás, secándose el sudor de la frente, y se permitió un pequeño momento de satisfacción. Mientras sus compañeros batallaban con gadgets y fuerza bruta, ella se basaba en su instinto y conocimientos. Y le estaba funcionando. A lo lejos, distinguió las siluetas de los otros estudiantes. Se veían dispersos y desorientados, sus movimientos delatando frustración y agotamiento. Stacy no sintió superioridad, solo determinación. El desierto era vasto y despiadado, y este pequeño logro era apenas el comienzo. Quedaba mucho por hacer y la prueba distaba de haber terminado. El día concluyó con los soles hundiéndose en el horizonte, y la temperatura cayó en picado mientras la oscuridad envolvía el desierto. Stacy usó la manta térmica de su kit de supervivencia para mantener su calor corporal, pensando ya en sus siguientes pasos. Necesitaba extraer y purificar el agua que había encontrado, una tarea que exigiría tanto ingenio como paciencia. Acostada bajo el cielo estrellado, sintió un orgullo silencioso por lo que había logrado, aunque bien sabía que la verdadera prueba de supervivencia apenas comenzaba. La noche en Horach 7 transformaba el desierto en un mundo diferente. El calor sofocante daba paso a un frío casi antinatural, que se filtraba en los huesos de Stacy. Las estrellas arriba centelleaban con una claridad sobrecogedora, pero el viento helado que barría las dunas no permitía distracciones. Se envolvió con fuerza en la manta térmica de su kit. Sus músculos estaban rígidos y su mente agotada por los esfuerzos del día. El hoyo que había cavado yacía ante ella, oscuro y silencioso, pero guardando la promesa de vida. En algún lugar bajo la superficie, el agua aguardaba, esquiva pero innegablemente presente. El silencio era opresivo, no se oía fauna, ni susurros de vegetación meciéndose con la brisa. Incluso los murmullos distantes de sus compañeros se habían desvanecido en la inmensidad del desierto. Stacy sentía como la soledad le pesaba, un recordatorio áspero de lo aislada que estaba. Se forzó a mantener la atención en la tarea que tenía enfrente. Sobrevivir en un lugar así exigía no solo resistencia física, sino también fortaleza mental. Pensar en lo abrumador de su situación le robaría energía. Se inclinó sobre el hoyo, revisando la arena húmeda que había desenterrado antes. No bastaba con cavar y esperar lo mejor, necesitaba un plan. Sacó su multiherramienta y empezó a dar forma a los bordes del pozo, evitando que las paredes cedieran. Cada movimiento era cuidadoso y preciso, su entrenamiento le había enseñado la importancia de la eficiencia. Todo debía hacerse para conservar energía. El proceso era duro. Conforme cavaba más, la humedad aumentaba, volviendo la arena pegajosa y resistente. Le dolían los brazos, y el frío de la noche acrecentaba su incomodidad. Aún así, siguió adelante, decidida. La supervivencia no se trataba de comodidad, sino de necesidad. Notó cómo la arena se hacía más pesada y cómo percibía un tenue olor a tierra mojada. Fue una pequeña victoria que reavivó su determinación. Cuando los primeros destellos del amanecer tiñeron el horizonte de tonos rosados y anaranjados, Stacy había alcanzado casi 2 metros de profundidad. El agotamiento pesaba en cada fibra de su cuerpo, pero lo que vio al fondo del pozo le devolvió las fuerzas. Un charco poco profundo de agua empezaba a acumularse, brillando con la luz temprana. No era mucho, apenas una fina capa, pero bastaba para confirmar que estaba en el camino correcto. Su corazón latió con alivio y triunfo. Contra todo pronóstico, había encontrado lo que muchos creían imposible en Horach 7.
El siguiente paso era extraerla. Tomó el contenedor plegable de su kitty. Con cuidado, recogió el agua, procurando no enturbiar el sedimento. El líquido se veía turbio, plagado de partículas de arena y minerales. No era seguro beberlo así, pero ella ya se lo esperaba. Su entrenamiento incluyó métodos básicos de filtración, y pensaba usarlos. Stacy improvisó un sistema de filtrado con los pocos recursos que tenía. Forró un pequeño embudo con tiras de tela arrancadas de la orilla de su manta térmica, creando un filtro rudimentario. Vertió el agua lentamente a través del embudo, observando cómo la tela retenía las partículas más grandes. El proceso era lento, pero a cada filtrado el agua se aclaraba un poco más, hasta que finalmente pareció potable. Sostuvo el contenedor, examinando el líquido a la luz de la mañana. No era perfecto, pero la mantendría con vida. Tomó el primer sorbo con cautela, sintiendo un alivio que la recorría por completo. El agua sabía amarga y metálica, pero calmó su sed como nada que hubiera probado antes. Disfrutó cada gota, consciente de que aquella pequeña victoria podía significar la diferencia entre la vida y la muerte en los días venideros. Mientras Stacy trabajaba, los otros estudiantes enfrentaban crecientes dificultades. El escáner térmico del Lorak se había estropeado por el implacable calor del día anterior. Deshidratado y frustrado, vagaba sin rumbo entre las dunas. Su fisiología reptiliana, que antes lo protegía, ahora apenas le servía. Mirax, con las plumas frágiles, tenía problemas para mantenerse en vuelo con los vientos turbulentos del desierto. Había aterrizado cerca de una formación rocosa, sin éxito en su búsqueda de agua. Calix, decidido a vencer con fuerza bruta, había hecho varios pozos poco profundos que se desmoronaban, agotándolo cada vez más. Los alienígenas esperaban que su tecnología avanzada y adaptaciones singulares les otorgaran ventaja, pero Orach 7 se convirtió en un gran ecualizador, despojándolos de sus ventajas y exponiendo sus debilidades. Habían subestimado los desafíos del planeta, tal como subestimaron a Stacy. Ignorante de los problemas de sus compañeros, Stacy se centraba en el siguiente paso de su plan. El agua recién descubierta la sostendría por ahora, pero no era una solución permanente. Necesitaba ubicar una fuente más estable, algo que le proveyera un suministro continuo. Su mente barajaba posibilidades. La presencia de agua ahí sugería la existencia de reservas subterráneas o manantiales ocultos. Necesitaba ampliar su búsqueda, pero también ser precavida. Un solo error podía deshacer todo su progreso. A medida que avanzaba el día, el calor regresaba con venganza. Stacy ajustó su estrategia, usando la sombra de la formación rocosa para protegerse de los peores rayos solares. Racionó el agua con cuidado, bebiendo solo cuando era absolutamente necesario. Sus movimientos eran lentos y deliberados, conservando energía mientras continuaba cavando y perfeccionando su fuente de agua. Cada pequeño éxito alimentaba su determinación, reforzándole la idea de que sobrevivir era posible. Hacia la tarde, la labor de Stacy atrajo la atención de la maestra alienígena, Zaron o Zaran. El texto varía en ortografía. La profesora había estado monitoreando a los estudiantes desde lejos. Sus ojos dorados se entrecerraron al observar sus dificultades. Esperaba que la humana fracasara con rapidez, como tantos antes, consumidos por la brutalidad del planeta. Pero ahí estaba Stacy, no solo sobreviviendo sino progresando. El improvisado sistema de filtración y el pozo meticulosamente cavado despertaban en Zaran una curiosidad mezclada con un respeto a regañadientes. Tomó nota para investigar más, aunque se negó a mostrar su creciente admiración. Cuando los soles volvieron a descender, Stacy se detuvo para reflexionar. El desierto seguía siendo un lugar duro y despiadado, pero ya no se sentía abrumada por su inmensidad. Había demostrado que podía adaptarse, que su conocimiento e instinto le permitían manejar incluso los entornos más hostiles. El camino era incierto, pero lo enfrentaba con una confianza silenciosa, sabiendo que había logrado lo que muchos consideraban imposible. A la mañana siguiente, el desierto ofreció un nuevo reto. El aire estaba quieto y pesado, y el calor ascendente creaba una atmósfera sofocante que oprimía todo a su paso. Stacy se levantó de su sueño liviano, con el cuerpo adolorido tras pasar la noche acurrucada junto a la roca. La manta térmica la había resguardado del frío, pero el suelo duro no le permitió descansar del todo. Parpadeó ante la luz agresiva de los dos soles y se estiró con torpeza, preparándose para la jornada. Su provisión de agua era mínima. El pequeño charco que había descubierto el día anterior solo alcanzó para unos pocos sorbos tras filtrarlo, y no sería suficiente para sobrevivir mucho tiempo. Miró el hoyo que había cavado. Estaba nuevamente seco, salvo por un leve rastro de humedad en las paredes. El agua que había recogido demostraba que era posible encontrarla, pero el reto ahora era hallar una fuente más estable.
Stacy volvió la vista al horizonte, buscando pistas. El desierto parecía infinito, las dunas alzándose como olas doradas congeladas. Sin embargo, sabía que ningún paisaje era completamente estéril. Su entrenamiento le enseñó que incluso los entornos más duros escondían secretos para quien supiera dónde mirar. Mientras sus ojos se adaptaban a la luminosidad, notó algo tenue a lo lejos, una línea irregular contra la silueta lisa del paisaje. No era otra duna. Tenía un contorno más oscuro y afilado, seguramente otra formación rocosa. Su prominencia sugería que era más grande que la anterior. Confiando en su instinto, se preguntó si esa estructura podría servir como colector natural de agua o, mejor aún, ocultar un manantial subterráneo. Determinada, empacó sus pocos recursos y partió en dirección a esa forma distante. Sus pasos eran constantes, cada movimiento calculado para conservar energía. La arena cambiaba bajo sus botas, y el viento llevaba un ligero susurro de desolación. En otros lugares, la situación de los demás continuaba complicándose. Lorak, ya visiblemente debilitado, había dejado de usar el escáner térmico por completo. Sus escamas, antes irisadas, se veían opacas, y se movía con lentitud por las dunas. Mirax, posada en un saliente rocoso, se empeñaba en acicalar sus plumas, intentando contrarrestar la sequedad que las volvía quebradizas. Calix, por su parte, trataba de alimentarse de pequeñas plantas resecas que encontraba aquí y allá, mascullando con frustración mientras sus mandíbulas chasqueaban sin descanso. Ninguno de ellos progresaba. Su confianza inicial y dependencia de la tecnología se desvanecían bajo las duras condiciones de Orach. En contraste, la determinación de Stacy crecía con cada paso. La formación se alzaba cada vez más cerca, su silueta oscura volviéndose más definida. El trayecto resultaba extenuante, los soles implacables, pero mantenía la concentración en su objetivo. Al acercarse, percibió cambios sutiles en el paisaje. La arena en la base de la roca tenía un matiz rojizo, y crecían allí pequeños grupos de plantas resistentes, con hojas gruesas y cerosas. Eran claras señales de humedad. Stacy llegó a la formación justo cuando los soles alcanzaban su cenit. Las rocas eran enormes y filosas, erguidas como los huesos de una antigua criatura. Sus superficies rugosas y picadas evidenciaban siglos de erosión por viento y arena. Rodeó la base, observando con atención cualquier indicio de agua. Reparó en grietas y hendiduras, algunas con musgo verde, señal inequívoca de humedad. Su atención se fijó en una grieta especialmente profunda, en la base de la roca más grande. Era angosta, apenas lo suficiente para que pudiera colarse, pero del interior emanaba un aire más fresco. Se inclinó para mirar, el corazón acelerándose con la esperanza. La penumbra ocultaba la profundidad de la grieta, pero se veía un leve brillo de humedad en las paredes rocosas, suficiente para impulsarla a intentarlo. Con la multiherramienta, empezó a ensanchar la abertura con cuidado. Cada golpe arrancaba astillas de roca, que caían alrededor. Sus manos dolían, y el sudor le chorreaba por la cara, pero no desistió. El anhelo de hallar agua y sobrevivir la empujaba. Tras lo que pareció una eternidad, logró abrir el hueco lo suficiente para deslizarse. Se adentró con cautela, avanzando por un pasaje estrecho. El aire allí era fresco y húmedo, un alivio que contrastaba con el horno abrasador del exterior. La oscuridad la envolvía, pero siguió adelante, guiada por el tenue sonido de gotas de agua que resonaba a lo lejos. Su corazón latía con fuerza a medida que el goteo se hacía más claro. El corredor se ensanchó un poco, y descubrió una pequeña cámara. En el centro había un charco poco profundo que relucía con la escasa luz que entraba por las grietas. Parecía puro, intacto, un tesoro oculto en el corazón del desierto. Stacy se arrodilló junto al agua, olvidando por un momento el cansancio. Sumergió las manos en el líquido fresco y bebió con ansias. Sintió como la vitalidad volvía a su cuerpo sediento. El hallazgo superaba sus expectativas. La cámara era lo bastante grande para almacenar agua, y su ubicación protegida por la roca ofrecía defensa natural contra los elementos. De inmediato, comenzó a planear cómo transportar el agua de regreso a su campamento, usando el contenedor plegable. Serían viajes agotadores, pero valdría la pena. Al salir de la grieta, los soles empezaban a descender de nuevo, pintando el desierto de sombras alargadas. Con el contenedor lleno a cuestas, Stacy emprendió el regreso con renovado propósito. Su éxito no era solo personal. Mientras los otros se estancaban en la dependencia de sus artilugios o en la fuerza bruta, ella había confiado en la observación y la adaptación. El desierto la había puesto a prueba, y ella había superado el reto. Ya en su campamento, guardó el agua con cuidado y se puso a asegurar su refugio para la inminente noche fría.
No podía evitar sentir orgullo por sus logros. Había demostrado que la supervivencia no dependía de tener las mejores herramientas o la tecnología más avanzada, sino de entender el entorno y cooperar con él. Sentada junto a su pequeña fogata, observó otra vez las estrellas brillantes en el cielo infinito. El viaje distaba de terminar, pero se sentía preparada para lo que viniera. No solo había encontrado agua, sino también una fuente de fortaleza en sí misma, y estaba segura de que prevalecería. La siguiente mañana, el desierto parecía más silencioso, como si Orach 7 esperara para ver qué sucedería. Los soles apenas asomaban, su luz tiñendo las dunas de tonos ámbar y dorado. Stacy estaba sentada con las piernas cruzadas en su campamento, recostada contra la formación rocosa que había convertido en su refugio. El contenedor de agua que había traído estaba casi lleno, a su lado. Bebió con precaución, saboreando cada trago. Esa era su victoria, un recordatorio del equilibrio que había logrado entre determinación, conocimiento y capacidad de adaptación. Sin embargo, aunque disfrutaba brevemente de su logro, sabía que la prueba no había terminado. A lo lejos, los demás estudiantes se acercaban a sus límites. Lorak, el reptiliano, se tambaleaba por la arena, la confianza que antes mostraba reducida a una marcha lenta y torpe. Sus escamas se agrietaban y habían perdido su brillo, su energía consumida por la deshidratación y la frustración. Mirax había abandonado el intento de volar, sus plumas quebradizas no resistían el viento abrasivo. Ahora se posaba en un saliente rocoso, la cabeza gacha, intentando protegerse de los soles. Calix, el insectoide, había excavado hoyos superficiales en un desesperado intento de encontrar humedad, sin éxito. La confianza inicial que tuvieron en su tecnología se esfumaba, dejándolos vulnerables ante la realidad implacable de Orach 7. Stacy contempló el horizonte con serenidad. La noche anterior había delineado un plan, consciente de que su propia supervivencia no bastaba para enseñar a los demás cómo adaptarse. Su instinto no era presumir ni regodearse en los fracasos ajenos, sino compartir lo que había aprendido. No se trataba de competir, sino de entender que sobrevivir exigía humildad y disposición para aprender. Se puso en pie, acomodando su capucha contra el calor creciente, y empezó a prepararse para partir. El agua del charco era un regalo, pero no duraría siempre. Debía asegurarse de que los otros también pudieran acceder a ella, aunque el trayecto pondría a prueba su resistencia y voluntad de cooperar. Cargando el contenedor al hombro, avanzó hacia la zona donde recordaba haber visto a sus compañeros. El camino era arduo, con los soles elevándose y disipando el frescor matutino. La arena se deslizaba bajo sus botas, y el viento llevaba susurros de desolación. Finalmente localizó a Lorak, medio sepultado en la arena, con movimientos lentos mientras arañaba el suelo con desgana. Su escáner yacía a un lado, lleno de polvo. Stacy se le acercó con cuidado, hablándole con voz serena pero firme. «Tienes que detenerte», dijo, agachándose junto a él. «Así no vas a lograr nada». Lorak alzó la vista, con los ojos amarillentos opacos y exhaustos. «No puedo», dijo con un hilo de voz. «No hay nada aquí». «Sí lo hay», respondió Stacy con determinación. Descolgó su contenedor de agua y se lo tendió. «Bebe». El reptiliano titubeó, su orgullo en conflicto con su necesidad. Finalmente tomó el contenedor, sus garras temblorosas al llevarlo a la boca. El agua pareció reanimarlo de inmediato, devolviendo un tenue brillo a sus escamas. Cuando apartó el contenedor, miró a Stacy con desconcierto y gratitud. «¿Cómo?», preguntó, con voz ronca. «Te lo enseñaré», contestó ella, «pero debes confiar en mí». Juntos, continuaron hacia la formación rocosa donde se encontraba el charco oculto. En el camino se toparon con Mirax y Calix, en condiciones igualmente críticas. Las plumas de Mirax habían perdido por completo su brillo y apenas podía levantar la cabeza. Calix, usualmente fuerte, avanzaba encorvado, sus movimientos torpes. Stacy les ofreció agua a ambos, animándolos a unirse a ella. Aunque el orgullo se notaba en sus miradas, su instinto de supervivencia pudo más. El grupo avanzó lento, pero seguro, con Stacy a la cabeza, siguiendo el mismo camino que ella había recorrido antes. Les explicaba lo que veía, señalando las señales de humedad, los cambios de color en la arena, los cúmulos de plantas resistentes, el leve aroma a tierra mojada que traía la brisa. Hablaba con calma y paciencia, sin atisbo de burla, compartiendo lo aprendido. Llegaron a la grieta cuando los soles se acercaban a su punto más alto. Los demás contemplaron la abertura estrecha, con expresiones de asombro e incredulidad. Stacy les hizo señas para que entraran. Así, fueron avanzando por el pasaje fresco y oscuro, cada vez más audible el goteo del agua. Cuando alcanzaron la cámara,
Se quedaron sin palabras al ver el charco poco profundo. Así es como sobrevivimos, dijo Stacy, arrodillándose junto al agua. No con escáneres o fuerza bruta, sino entendiendo el entorno y trabajando con él. Lorak, Mirax y Calix bebieron por turnos. La incredulidad y las dudas se transformaron en agradecimiento silencioso, y sintieron como el agua les devolvía fuerzas, permitiéndoles pensar con más claridad. Empezaron a hacer preguntas, la curiosidad suplantando su escepticismo inicial. Stacy respondió con paciencia, mostrándoles cómo instalar un filtro básico y cómo distinguir señales de agua en el desierto. Mientras trabajaban juntos, apareció una figura en la entrada de la cámara. Era la profesora Zaran, con sus ojos dorados observando la escena con sorpresa y respeto mezclados. Había estado siguiendo el progreso de los estudiantes desde lejos, creyendo que sus tropiezos les enseñarían las duras lecciones de la supervivencia. Pero lo que veía superaba sus expectativas. La humana, a quien consideró primitiva y sin nada especial, no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en líder, guiando a sus compañeros con una sabiduría fruto de la experiencia. Zaran dio un paso al frente, y su voz resonó en la cámara. Lo han hecho bien. Se dirigía a todo el grupo, pero miraba directamente a Stacy. Los estudiantes se volvieron hacia ella con expresiones de orgullo y alivio. Stacy devolvió la mirada, con ojos verdes firmes y sin titubeos. No necesitaba la validación de la profesora para saber lo que había logrado, pero apreciaba el reconocimiento. La mirada de Zaran se suavizó. La supervivencia no es solo cuestión de resistencia, dijo. Se trata de aprender, adaptarse y ayudarse mutuamente. Hoy demostraron que la mayor fortaleza de la humanidad radica en su capacidad de salir adelante donde otros fracasan. El grupo retornó a la superficie mientras los soles descendían, sus siluetas recortadas contra la luz dorada. Habían afrontado la dureza de Orach 7 y emergido no solo como sobrevivientes, sino como un equipo unido por la lucha compartida. Para Stacy, la experiencia fue más que una prueba de resistencia física. Fue un testamento de la ingeniosidad y determinación de su especie. Mientras el viento del desierto se llevaba los últimos rastros del calor diurno, Stacy sintió un orgullo sereno por lo que había logrado. No solo había sobrevivido, sino que había convertido el desierto en una lección de supervivencia para todos los que se atrevieran a enfrentarlo. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.